Sí quisiera recordar que en el stand de Osalan tienen 5 póster que resumen un poco las cuestiones de las que se han hablado y exponen casos de máquinas que no cumplen con la directiva y que básicamente están implicadas en diversos accidentes laborales. Que me estaba conteniendo a mí mismo. Bueno, si lo desean ahora formular alguna pregunta, luego paso los papeles. es el momento. He sido un poco grasa, ¿no? Sí. Lo justo. Sí, perdón. Preguntar si los comentarios que vienen en el Sí, si los comentarios que vienen en los programas de PLC o de los robots se consideran parte del manual de instrucciones y si se entienden que son instrucciones para el personal de mantenimiento. Yo entiendo que no. Eso normalmente son, cuando tú haces el PLC, en el sistema que es el SCADA o lo que sea, son normalmente normas que mete el programador para otro programador. O normalmente para él mismo, para recordarse qué hace cada línea de programación. Porque tú haces un programa del autómata y cuando llevas 1000 líneas no te acuerdas lo que ha hecho la línea tercera. Y yo los considero más, anotaciones del propio programador para él mismo, que te pueden servir a otro o no. Pero eso no es un manual de instrucciones. Ya, pero por eso mismo, igual que en un plano eléctrico, es una pregunta solo, ¿vale? Son dudas que tengo. En un plano eléctrico, al final de cada, antiguamente, al final de cada relé tal, se ponía qué es lo que hace o para qué sirve. Si coges un programa de un robot con 3000 líneas, a veces es imposible meterle mano, ¿no? Sí, pero no, los símbolos que utilizas en un esquema eléctrico están normalizados. Lo haga yo o lo haga ella, el esquema es el mismo. Yo voy a leer su esquema, va a leer el mismo, porque los diagramas son universales. Pero las notas que yo meto en un SCADA o meto en un programa de Step 7 o lo que sea, los hago yo para mí. Ella igual los entiende, igual no. Yo no los consideraría como un manual. Lo considero una ayuda del programador para sí mismo. Para considerar eso un manual, en el palo. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Los delegados de prevención deberían de tener acceso a los libros de entretenimiento de cada una de las máquinas? Tienen acceso a cada uno de los libros de mantenimiento de una de las máquinas. Ya, pero en muchos casos las empresas no están por la labor de permitirlo. Bueno, tienen. O sea, está en el derecho del delegado el tener acceso a la documentación de prevención. Si no se los dan, tendrá que ir y poner una denuncia al delegado, pero acceso tienen. Como tiene que tener acceso al manual también el trabajador, no hace falta que sea delegado. El usuario de la máquina también tiene acceso a ese manual. Es más, tiene que estar en la máquina. Es que estamos hablando de esa información, información que debe manejar el operador. Estarás pensando, sí, pues la máquina que yo tengo no tiene. Ya, la mayor parte, si le buscas, no estará. Pero debería estar y tiene que estar acceso del propio trabajador, no hace falta que sea delegado. Sí, pero no, claro, es que la teoría es muy bonita. Al menos en teoría. Ya, no, lo digo más que nada porque habéis dicho que todas las normas de prevención de cara a la máquina deben estar ahí. Sí, incluso no hace falta ser delegado, el propio trabajador que trabaja en la máquina también tiene que tener acceso a él. Es que, como ya he dicho, es todos los aspectos y del ciclo de vida de la máquina, no solo la utilización, conservación, mantenimiento, limpieza, con lo cual es información que debe conocer el operador de la máquina para desarrollar una de las funciones que hay que hacer sobre la máquina. Hola, buenas tardes. ¿Qué obligaciones o connotaciones legales puede tener el traslado cuando se efectúa un traslado de maquinaria, bien con el marcado CE y con toda la documentación, o bien con documentación del 1215 de una instalación a otra? En principio ninguna. Es decir, puede haber alguna obligación de tanto las del mercado CE, no, pero por ejemplo las que les has hecho una homologación al 1215, de tener que volver a hacer la homologación 1215 en la nueva instalación. Un traslado en sí no altera una máquina, no se considera una modificación de máquina. Yo la cojo, sí tiene que venir en el manual de instrucciones cómo tienes que hacer el transporte. Dónde están los enganches, cómo se desconecta para dejarla a cero y cómo se transporta, pero eso no supone una modificación. Tú la puedes trasladar, te la puedes llevar de un sitio a otro. O sea, que en el momento que hagas una homologación, un paso a 1215 de una máquina,
en principio no tiene por qué haber ningún problema de que la traslades de un sitio. Lo que pasa es que hablaríamos de cumplimiento, por un lado, de lo que es el anexo 1, pero luego también hablaríamos del anexo 2, es decir, luego las condiciones de utilización, de estabilidad, claro, si lo hemos montado en otro sitio, verificar cumpliéndolo que todo. sigamos manteniendo el anexo 2, que sea estable, Pero en caso de mantener esas condiciones, no haría falta, digamos, hacer otra vez todo el proceso. Bueno, las máquinas no se homologan por el 12-15, para empezar. se adecúan. De hecho, no se homologan ninguna máquina. Vale. La homologación ya es una palabra bastante en extinción. Pero una vez que vamos a suponer que esa adecuación está correctamente hecha, el transportarla no supone ningún cambio a la máquina. Okay. Yo sobre el tema de alquiler, antes he entendido que la empresa usuaria de una máquina de alquiler tiene la responsabilidad del mantenimiento. No, de dársela a nuestros trabajadores en condiciones de uso. En condiciones de uso, pero si la empresa titular de la máquina de alquiler te la ha dado en unas condiciones que no son de uso, ¿cómo puedes saber si la máquina está en condiciones de uso? Por ejemplo, una plataforma elevadora. Esto que estaba en la foto era una plataforma elevadora, que en su día se partió. Yo, pues, cuando vaya a mi proveedor a pedirle un alquiler, me tendré que asegurar de que la ha mantenido. Le puedo pedir un libro de mantenimiento. Ahora, una vez que yo la he recibido y se la he dado a mis trabajadores, al que le van a preguntar por qué esa plataforma se ha roto, es a mí. Yo luego iré donde él y le pondré una denuncia porque me ha dado una máquina que no estaba en condiciones. Pero el primer responsable voy a ser yo. Entonces, a ver, si yo alquilo una máquina, le exijo al que me lo ha alquilado bajo contrato que me entregue el manual de instrucciones, el libro de mantenimiento, etcétera, etcétera, y lo ponga a disposición de los trabajadores, ¿qué responsabilidad tengo? Si ocurre un accidente con esa máquina y yo no la he manipulado, ha estado según el funcionamiento normal de la máquina. Responsabilidad toda, porque al final el responsable es el empresario. Pero no es lo mismo el dar a un trabajador una máquina como esa, oxidada hasta las trancas, que se ha partido, y otra que, bueno, está en condiciones, pero al final las cosas ocurren. No es lo mismo. Y si ves alguna sentencia, no es lo mismo. Pero a ver, si de que te crujan a que no te crujan. Es la diferencia. Dicho en palabras normales. Sí, pero que si vamos a las responsabilidades, la responsabilidad administrativa, ¿qué aspecto sancionador me puede caer si he puesto una máquina ahí ante un accidente y estaba bien mantenida, etcétera? La sanción es el que la ponga, porque al final el que la pone es el que dice en qué cantidad va a ser la sanción. Pero la responsabilidad es tuya. Del empresario que pone a disposición. Otra cosa es que el que pone la sanción elige entre una máxima, un mínimo, una grave y una leve. Pero eso es a discreción del que la pone. Ya, pero lo que quiero decir es que ¿en qué se apoya? ¿En el artículo 3 del 1215? Por ejemplo. O no, depende de qué ha sido el accidente. O sea, si el accidente ha sido de utilización y no ha sido de maquinaria, no va a ir al accidente 3, te va a ir al artículo 3 del anexo 2, que es utilización adecuada del equipo. No. A ver, yo lo que quería decir es que ha sido un fallo de la máquina, no de una mala utilización, claro. Si no te has enganchado y te has caído de la plataforma de horas... Sí. En la sentencia de la semana pasada le han dado como responsable al fabricante de la máquina, no al empresario. Que es una sentencia curiosa, mogollón. Pero el juez la ha visto al fabricante de la máquina como responsable. Eso al final queda en manos del juez, que es el que decide. Pero en este caso, al empresario le han pasado responsabilidad del fabricante. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer su presencia y dar por terminada las conferencias. Gracias.